a Vida Saludable. El día de hoy hablaremos acerca del pie diabético, de cuáles son sus consecuencias de no tratarlo, pero sobre todo el tratamiento. ¿Qué les parece? ¡Sí, comenzamos! Pie diabético. El pie diabético es una complicación grave de la diabetes que se caracteriza por la aparición de úlceras, infecciones y, en casos severos, la necesidad de amputación debido al daño en los nervios y vasos sanguíneos de los pies. Los síntomas incluyen heridas, hormigueo, calambre y pérdida de sensibilidad en los pies. Esta afectación puede ser grave y si no se controla adecuadamente puede resultar en amputaciones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Saludable. Como siempre es un gusto y un placer que nos acompañen, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, como siempre, muy importante, interesante, es el pie diabético. Y para ello contamos con la presencia del doctor Carlos Alberto Acosta Uriegas, quien es angiólogo y a quien me da muchísimo, pero mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, doctor? Gracias. Bienvenido nuevamente. Gracias por invitarme de nuevo. Pues hoy vamos a hablar, como comenté, del pie diabético, ¿no? Porque definitivamente ahorita tú nos vas a dar toda la explicación de qué es el pie diabético, pero sin lugar a dudas lo padecen las personas que tienen diabetes. Pero, ¿quiénes son propensos? ¿Por qué? Pues ahora sí que comencemos con el ABC. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, la diabetes es la dificultad del cuerpo para metabolizar o manejar los azúcares, el azúcar, ¿no? La glucosa, que es una de las principales fuentes de energía del cuerpo. Pero hay un daño progresivo, sobre todo en el páncreas, y esto hace que se eleve el azúcar de manera crónica durante mucho tiempo en la sangre, y eso va causando muchos daños internos. Estos daños no se manifiestan rápidamente, de hecho, como dicen, la diabetes no duele. Más bien cuando se manifiesta ya es cuando ya hay un problema serio, ¿no? Exacto. Y dentro de esos problemas puede haber daño a los ojos, al corazón, a los riñones y en general a toda la circulación del cuerpo, igual que a los nervios. De hecho, estos dos factores, la circulación y el daño a los nervios del cuerpo, son los principales factores para desarrollar pie diabético. ¿Qué es lo que sucede? Con el nivel elevado de sangre durante mucho tiempo, los nervios van dañándose. El ejemplo con los pacientes es que los nervios son como cables eléctricos, tal cual, que tienen su conductor y su recubrimiento. Y los nervios van perdiendo su recubrimiento, entonces van haciendo, por decirlo así, como corto entre ellos y no transmiten bien la electricidad. Esto hace que los pacientes pierdan sensibilidad en el pie, o sea, lo sienten como anestesiados. Ellos no se dan cuenta, pero están como anestesiados. Como adormecidos, ¿no? Adormecidos, tal cual. O sea, cualquiera, si por ejemplo va caminando descalzo y se clava una tachuela en el pie, obviamente se entera y va al doctor y a que se lo cure. Muchos pacientes que viven con diabetes pueden hacerse heridas, tener clavos, tachuelas, vidrios, etcétera, en el pie y no se dan cuenta porque los tienen anestesiados. Bueno, los nervios también hacen que pisemos derechito, o sea que pisemos con toda la planta, con todos los dedos y tengamos una buena marcha. Como se alteran los nervios, el pie se va como deformando, se va moviendo de maneras irregulares y entonces empiezan los pacientes a pisar chueco, por decirlo así, a apoyar zonas que no apoyaban y a forzar zonas que no se debería. Entonces ahí se empiezan a formar callos o heridas. Igual los callos y las heridas, como está afectada la capacidad también del cuerpo para combatir infecciones, se pueden infectar y esto sigue como un círculo vicioso, y esas infecciones además pueden ser mucho más graves en la gente que vive con diabetes porque el azúcar alta también hace que el cuerpo no se pueda defender adecuadamente de las infecciones. Entonces es como una bola de nieve, todo se va juntando y eso nos causa un pie diabético, que es una infección o destrucción del pie que puede llegar a ser catastrófica y va a meritar amputación. Sí, a tal grado de la amputación. Pero como comentábamos hace ratito, ¿en qué radica quién lo puede padecer y quién no? Porque hay personas que tienen diabetes pero que nunca van a padecer pie diabético, y hay personas que sí. ¿En qué consta o en qué consiste? Bueno, en el control de la diabetes.
los pacientes que tienen un buen control de diabetes a lo largo de su vida, obviamente tienen mucho menor riesgo, aunque no están exentos de desarrollar pie diabético. Si una persona no se cuida, no toma medicamentos, no hace dieta y tiene su glucosa alterada durante mucho tiempo, por supuesto que puede desarrollar pie diabético, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿tiene que ver aquí a lo mejor la edad o los factores genéticos? Por supuesto. Los factores genéticos no tanto. Bueno, los factores genéticos sería, en el caso, por ejemplo, la población latina estaba mucho más predispuestos a desarrollar diabetes. De hecho, México es el país donde más diabetes hay en el mundo. Sí, nosotros y los nativos americanos de Estados Unidos tenemos el gen de desarrollar diabetes, por decirlo así. Entonces, en México la incidencia de diabetes es altísima. En la última encuesta, digamos, de población, 11 de cada 10,000 personas se mueren por diabetes. Ay, Dios mío. Y es una de las tasas más altas que hay en el mundo de muerte y por que también diabetes. Ya lo estamos viendo en los niños. Ajá, sí. Entonces, la cantidad de personas que vemos en la consulta con diabetes es muy, muy, muy alta. Ajá. Y ahí hay que educar al paciente y explicarle cómo cuidarse, etc., ¿no? Y entonces, esta predisposición genética que nos da el ser latinos hace que también la diabetes sea mucho más, como más severa. Y más aún si el paciente no se cuida, pues va a tener resultados bastante malos. Como tú dijiste, es un círculo vicioso. Hay diferentes tipos. Bueno, tenemos la diabetes tipo 1 y tipo 2. La 1 es, digamos, la que es autoinmune o genética, que le da a gente muy joven, y la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, que se desarrolla, o sea, no se nace con la diabetes, sino que se desarrolla por la dieta, falta de ejercicio, hábitos, etcétera, ¿no? ¿Y del pie diabético también podríamos así clasificarlo? Cualquiera de los pacientes que viven con diabetes pueden desarrollar pie diabético, ya sea de diabetes tipo 1 o tipo 2. Pero se comportan de manera similar, ¿no? Y también me imagino que hay diferentes etapas, ¿no?, del pie diabético. Claro, tenemos diferentes escalas que calculamos qué tan severo es el pie diabético para calcular si hay, qué tanto daño neurológico hay de los nervios que les decía, qué tanto está afectada la circulación y si hay o no infección. Estos tres factores nos va a decir qué tan mal está un pie y con eso podemos desarrollar un plan de cómo remediar todo esto. Ok, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y ahorita regresamos a continuar hablando acerca de esto? Esto es Vida Saludable y ustedes no se muevan de donde están. Continuamos en Vida Saludable, estamos hablando acerca del pie diabético y bueno, antes de irnos a la pausa platicábamos con el doctor Acosta acerca de las diferentes etapas del pie diabético y a mí me gustaría también que nos dijeras acerca de los síntomas, porque comentaste hace rato que al principio es prácticamente asintomático. Entonces, en la etapa inicial, pues asintomático, pero en las demás etapas o en la etapa avanzada, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, como podemos darnos cuenta si se está por desarrollar pie diabético, es como les comentaba hace rato, al estar dañados los nervios se va deformando el pie muy frecuentemente. Entonces, cuando nos damos cuenta que en lugar de estar el pie normal y la pisada normal, se van haciendo los dedos como que se les llaman en garra, porque se contraen así, o se va como deformando un poco el pie. Y el paciente y sus familiares se dan cuenta de que empiezan a salir callos donde antes no había. Eso quiere decir que está pisando en lugares o está apoyando en lugares donde antes no apoyaba. Y como el pie está hecho para apoyar en los lugares originales, ahí puede haber daño. El callo es como si trajeras una piedra ahí pegada. Entonces el mismo callo puede causar una lesión, una herida, y así empiezan la mayoría de los pies diabéticos. Con una herida, ya sea con callo o sin callo, puede ser también una lastimada en alguno de los dedos por el zapato. El paciente de nuevo no se da cuenta porque no siente igual, y puede ser incluso una herida mínima, muy ligera. También, por ejemplo, cuando van a que les corten las uñas, si por ahí hay una herida, por chiquitita que sea, puede empezar
a expandirse así de una manera desproporcionada. Yo les explico a los pacientes que es como si una hoja de papel le pusiéramos una chispita o una flama, y entonces empieza a caminar así la infección o el daño. Entonces eso nos indica que algo no está bien. Una deformidad en el pie, callos o una herida que no sana generalmente, y al contrario, se va poniendo peor. Entonces ahí es el momento urgente de acudir con el angiólogo y que se evalúe para ponerle remedio lo más rápidamente posible, porque este tipo de lesiones o de padecimiento progresa rapidísimo. O sea, rápidamente. ¿De qué tiempo estamos hablando? Por ejemplo, estas lesiones que dices que son en la etapa inicial a una etapa ya avanzada. En días. Hay pacientes que nos llegan y nos dicen, el lunes le cortaron las uñas y tuvo una pequeña herida, y hoy jueves ya tiene el dedo negro, o ya se expandió la herida, o ya está saliendo pus. Así de rápido puede ser. Entonces nosotros tenemos escalas para saber qué tan grave es un pie diabético. Si tiene todavía una herida inicial, podemos decir, es superficial. Pero si ya es más profundo, ya es más grave. Y entre más profundo sea, o sea, si llega al hueso incluso, nosotros hacemos cálculos para saber qué es lo que hay que hacer para remediar ese problema. Y a veces son cosas muy complicadas, porque va en conjunto. Tenemos que controlar la diabetes de una manera urgente, combatir la infección. Y si aparte de infección tenemos falta de circulación, voy a hacer un paréntesis, la falta de circulación es porque la diabetes causa que las arterias se vayan tapando con colesterol. Eso se llama enfermedad arterial periférica. Se van haciendo duras las arterias y se van tapando con placas de colesterol. Entonces eso interrumpe el flujo sanguíneo y no llegan a los tejidos el oxígeno, los nutrientes, los antibióticos, etcétera, para sanar. Entonces tenemos toda una serie de factores que están afectando ese pie, y entonces ya vemos si tenemos que solo combatir la infección o también llevar la sangre de nuevo al pie para que se recupere, ¿no? Y como dices, a los primeros signos entonces correr con el especialista, que es el angiólogo, porque también comentaste, ahora sí que la peor consecuencia podría ser la amputación. La amputación, así es, hay estadísticas. El 25% de todos los diabéticos que existen, muy probablemente van a desarrollar una úlcera o una herida en el pie a lo largo de su vida. Y de esos 25%, que es un cuarto, exacto, la cuarta parte. Y de esos, el 85%, o sea, casi todos, están en altísimo riesgo de sufrir una amputación. 85%, casi todos. O sea, casi todos. Sí. ¿Y en qué momento se valora ya la necesidad de una amputación? Cuando el daño es demasiado extenso, precisamente tal vez porque pasó demasiado tiempo sin que tuviera una buena atención el paciente, y ya el daño es muy, muy severo, no hay circulación, hay una infección muy severa, a veces hay bacterias muy resistentes a los antibióticos, y entonces ya es una cosa insostenible, digamos, o intratable. Ahí se tiene que optar muy a nuestro pesar por una amputación. Nosotros a eso nos dedicamos precisamente, a hacer lo que se llama salvamento de la extremidad. Hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para salvar ese pie, ¿no? Efectivamente, porque como dices, pues inevitable. O sea, empiezas por un dedo, pero si no lo amputas, entonces sigue el pie, luego sigue la pierna, y así te puedes ir por todas las extremidades. Exactamente. Les digo, a veces, volviendo al ejemplo de que se va quemando como si fuera un cigarro, que prendes un cigarro y se va como consumiendo. Entonces hay que evitar eso a toda costa. ¿Cuál es la esperanza de vida de una persona con pie diabético? Si tiene una úlcera o tiene ya una amputación, tiene un riesgo hasta de 20% anual de fallecer. 20%. Esto es porque comentábamos que toda la circulación del cuerpo está afectada. Así como se van tapando las arterias de los pies, se van tapando las del corazón y las del cerebro. Entonces, los pacientes con diabetes tienen un altísimo riesgo cardiovascular, o sea, de infarto, ya sea infarto cerebral o infarto del corazón, un altísimo riesgo porque están tapadas sus arterias. Entonces, muchas veces
fallecen de eso, de infartos, ¿no? Claro, o sea, no nada más se trata de padecer el pie diabético, ¿no? O inclusive diabetes en general, sino todas las enfermedades relacionadas a estas enfermedades. Así es. ¿Y cómo es la calidad de vida de una persona con pie diabético? Depende qué tan controlado esté. Si su diabetes está bien controlada, hace dieta, toma sus medicamentos, hace ejercicio, ya saben, lo de una vida saludable, pero aparte con medicamentos, puede ser muy buena. Si no lo hace así o se le pasa el susto, por decirlo así, y ya luego no se cuida, pues puede regresar inmediatamente. Hay autores en Estados Unidos muy conocidos que comparan el pie diabético con el cáncer. O sea, el cáncer a veces se controla, se queda como latente, pero si hay algún factor que nos afecte, que nos baje las defensas, se puede volver a activar, igualito el pie diabético. Se dice que está como en remisión, claro, pero en cualquier momento puede volver a recidivar. Está como dormido, pero puede despertar. Puede volver a despertar. Incluso también se lo comparan con el cáncer por los costos. A veces los costos de tratar el pie diabético, ya muy complicado, pueden ser catastróficos, comparables al cáncer, de que la familia gasta muchísimo dinero, tiempo, esfuerzo en cuidar. También. Ok, pues vamos a hacer otra pequeña pausa para ustedes no se muevan de su lugar. Esto es Vida Saludable. No nos tardamos nada. Muchas gracias por seguir con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca del pie diabético y bueno, pues aquí hemos estado platicando un poquito acerca de todo lo que necesitamos, ¿no? El ABC, y definitivamente siempre aquí hemos comentado la importancia de prevenir las enfermedades. Correcto. En este caso, ¿hay forma de prevenir el pie diabético? Por supuesto que sí, como ya lo comentamos y ya lo mencionamos, el control del azúcar, el control de las enfermedades. Los pacientes que viven con diabetes, además de diabetes, pueden padecer otros padecimientos, hipertensión, ácido úrico, colesterol, etc. Entonces, controlar todo esto con un buen médico, un internista, un endocrinólogo o un médico general, incluso que tenga buena experiencia tratando estos padecimientos, la dieta, el ejercicio. Se empieza por eso. Hablando específicamente de los pies, los pacientes con diabetes deben de vigilar diariamente sus pies. Se bañan, salen de la regadera, se secan muy bien y ellos mismos o sus familiares deben de revisar muy bien y con cuidado diariamente si existe alguna herida, algún puntito ahí extraño, algo que no cheque, un callo como mencionábamos hace rato, y en cuanto se identifique algo así, acudir a atención, ¿no? Tenerlos muy, muy sequitos, muy bien lubricados con crema hidratante y usar zapatos cómodos. Hay zapatos especiales para diabético porque mencionábamos anteriormente. Los pacientes, como no sienten bien, puede ser que un zapato apretado o muy rígido les empiece a lastimar sin que ellos se den cuenta y de ahí se desencadena el pie diabético. Entonces, zapatos muy suavecitos, muy cómodos, igual calcetines adecuados, que los calcetines famosos. Que no nos aprieten, están en la circulación, ¿no? Exactamente. Y bueno, en caso de que ya se desarrolle una herida o algo así, acudir inmediatamente al médico. De nuevo, controlar inmediatamente la diabetes, la hipertensión, todos los padecimientos y empezar a dar antibióticos o identificar de nuevo si hay infección. Que ya sería en el caso del tratamiento. Del tratamiento. Si hay infección o no, si hay buena circulación o no, y esto nos va a llevar a hacer un plan. Por ejemplo, si tiene buena circulación pero tiene infección, entonces damos antibióticos y tenemos que identificar qué tan profundo es el daño, como mencionábamos. Si es muy superficial, probablemente con productos especiales para heridas, cuidado avanzado de heridas, que platicábamos de eso anteriormente, se pueda salir adelante. Si ya es más profundo, hay que llevarlo a cirugía para abrir y, como le llaman, raspar, lavar la infección y poner otras cosas más sofisticadas para tratar de limitar la infección. Pero si además tenemos falta de circulación, sí. Ahí sí hay que hacer cosas mucho más elaboradas, también a veces costosas, que es restablecer la circulación. Entonces
arterias que están cerradas, hay que volverlas a abrir por un cateterismo, por una cirugía de puentes sanguíneos, que así le llamamos, que es como una vena, la conectamos a donde sí hay sangre para llevarla a donde no hay mucha sangre, y eso ya son tratamientos mucho más costosos y elaborados. Elaborados, que Pero requieren entonces, un poco más de todo, tiempo, dinero y esfuerzo. Tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces todo está orientado a combatir la infección, restablecer el flujo de sangre y salvar lo más posible del pie. A veces, si el dedito ya está muy dañado o varios dedos, lamentablemente se tienen que quitar esos dedos, pero se salva la mayoría del pie, ¿no? Aquí estamos hablando de limitar el daño, ¿no? Es como control de daños, ¿no? Sí, definitivamente, y salvar la vida. Exactamente, así es. Porque si un paciente no tiene una atención adecuada por un pie diabético, incluso está en riesgo automáticamente su vida. Efectivamente, y tú comentabas hace rato el calzado y lo que decíamos de los calcetines, ¿no? Que no estén apretando para que pues, la circulación fluya. Y también el cortarnos bueno, en este caso las personas enfermas que tengan pie diabético, o sea, tienen que acudir a un especialista, a un podólogo, no hacerlo en casa, porque ahí hay un riesgo también muy grande, ¿no? Sí, es muy importante para acudir a un podólogo que tenga mucha experiencia y esté muy preparado para tratar pacientes con diabetes o que hayan tenido pie diabético. A veces hay gente que no tiene la suficiente experiencia y parece que todo está bien, sería muy fácil cortar las uñas, quitar pellejitos, etc. Ay, no, aguas y con ahí los se hace pellejitos. con una microherida que se haga, ahí puede ser la puerta de entrada a una catástrofe. Y también tú comentaste, pues, activar la circulación. ¿De qué manera nosotros podemos hacer también esto en casa? ¿Nos podemos apoyar haciendo ejercicio? ¿Esto de subir los pies funciona? En el caso de los piernas? diabéticos no. Es justo lo contrario. Cuando se suben los pies y se mejora es para los problemas de varices, por ejemplo, que platicábamos. Aquí lo platicamos. En los pacientes diabéticos no, como tenemos falta de circulación, al contrario, es estimular la circulación con ejercicio, dieta, de nuevo, de la dieta, el control del azúcar, los medicamentos y llevar una vida sana. Se oye repetitivo y ya un poco tal vez Pero ni así hacemos caso, doctor. No entendemos. Pero esa es la manera de prevenir. Ya después tratar de remediar todos los daños que ya se sufrieron es bien complicado. Porque podríamos decir que es reversible, o sea, no se puede curar, más bien tendríamos que controlar, ¿no? Controlarlo, así es. De nuevo, hagan de cuenta que es como cáncer. El cáncer se puede apagar, lo tenemos medio controlado, pero de repente en cualquier descuido se puede volver a prender y eso puede ser una catástrofe. ¿Qué hay con los niños? No es muy común la diabetes en los niños, sería diabetes tipo 1. Pero esto puede provocar también pie diabético en ellos. Cualquier diabético, sea niño o adulto, puede desarrollar complicaciones de las diabetes, ya sea pie diabético o muy frecuentemente, por ejemplo, en los niños se ve daño en el riñón y ahí ya tiene que ser hemodiálisis, etcétera. O sea, es todo un todo. La diabetes afecta todo en el cuerpo, toda la circulación, los ojos, los riñones, el corazón, todo. Entonces hay que estar cuidando todo, no solo los pies. Pues tú dirás que se suena muy repetitivo, pero creo que sí es importante estarlo mencionando. ¿Qué alimentos debemos incluir en nuestra dieta? ¿Qué alimentos debemos evitar? Pues todos estos alimentos procesados, la comida chatarra, claro, refrescos, la comida chatarra azúcares. procesada está muy contraindicada. Comida sana, verduras, mucha proteína, sin grasa, a veces sin sal si el paciente es hipertenso, un estilo de vida saludable, ejercicio. Lo que más nos va a evitar que tenga consecuencias muy severas la diabetes es dieta y ejercicio. Dieta y ejercicio es lo que... ¿Por qué? Si guardamos la dieta, no se elevan los niveles de azúcar. Y el ejercicio va a quemar todo ese exceso de calorías, va a estimular la buena circulación, todo, ¿no? Pues muy bien, entonces en resumidas cuentas hay que tener mucho control de todo lo que nos dices, estar checando nuestros pies, ir al podólogo, controlar nuestra presión arterial, colesterol y procurar nuestra salud, ¿cierto? Así es. Incluso antes de ir al podólogo, yo les diría, tienen que acudir a su angiólogo. Al angiólogo. Y de ahí ya partir para consultar a otros especialistas. Y si entonces ustedes necesitan saber los datos de un excelente angiólogo, pues el doctor Carlos nos va a proporcionar su teléfono y redes. Claro que sí. Queremos tener un acercamiento muy puntual a la gente. Entonces tenemos un WhatsApp donde nos pueden escribir y resolver dudas, agendar citas, etcétera, que a veces yo mismo
contesto o mis asistentes. Es el 55 30 60 30 76 y en nuestras redes sociales como Vein Clinic México. Muchísimas gracias por toda la información y por habernos acompañado. Muchas gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros en Vida Saludable. Nada más les quiero recordar que ya tenemos número de WhatsApp para que ahí nos manden mensajitos, recomendaciones, saluditos, pues para que nos digan qué es lo que les gusta del programa. Nada más que sí tengan en cuenta que es puro WhatsApp, mensajito, no por llamada. Bueno, nosotros tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta, en donde en Anesma TV. Yo soy Sandra Aguirre, les mando un besito y les deseo que estén muy, pero muy bien. Gracias.